Dice, a veces tenemos que viajar muy lejos para descubrir que lo que buscábamos estaba cerca de nosotros todo el tiempo. El Mago de Oz, como ya les dije, es una de mis novelas favoritas. Y la razón es porque narra la historia de una chavita llamada Dorothy y de un perrito llamado Toto, ¿verdad? Que están tratando de regresar a su lugar de origen, ¿verdad? Porque ellos vivían en Kansas, en un lugar de los Estados Unidos, pero un torbellino agarró y se las llevó a la ciudad de Oz. Y entonces toda la película se trata de estar llegando a un lugar, de volver a casa. Y esta historia conecta sin duda también con nuestra propia historia. Por eso me encanta, porque de alguna manera los cristianos estamos y creemos esto. Creemos que estamos volviendo a casa, que esta no es nuestro hogar. Por eso me gusta mucho esta novela del Mago de Oz. Pero más me gusta también los integrantes que aparecen ahí en el Mago de Oz. Y seguramente otra vez lo han visto, ¿no? Aparece el hombre de hojalata, un hombre que no tiene corazón. Aparece el famoso espantapájaros, un hombre sin cerebro. Y otro, el león cobarde, ¿no? Y creo que estos personajes también hablan de historias muy parecidas a la de nosotros. Hombres que no tenemos corazón, hombres que a veces que no funcionamos bien mentalmente y hombres también que vivimos profundamente atemorizados. Es curioso ver cómo las historias de ficción tienen que ver mucho con la realidad. Esas historias mágicas son más reales de lo que nosotros pensamos. Hoy veremos la historia de un hombre Zaqueo que tuvo que creer en una historia sobrenatural para ser salvado. Tuvo que creer en un mundo mejor que el de Oz, y en donde el Mago de Oz no era un farsante, sino era el verdadero rey del universo. Así es que vamos a ver cómo estas historias mágicas, estas historias fantásticas, tienen que ver mucho con nuestra realidad y conectan con nosotros mismos. Y Zaqueo entendió esto, y de esa manera él pudo acercarse a Jesús. Así es que hoy vamos a ver cómo Zaqueo, a través de una cena, fue transformado. Y vamos a ver tres cosas que tienen que suceder para que tú y yo seamos transformados por el Evangelio. Y estas tres cosas son las siguientes, para que tú puedas encontrarte con Jesús, para que tú puedas seguirlo. Número uno, si tú quieres encontrarte con Jesús, si tú quieres realmente llegar a Él, tienes que subir a un árbol. Número dos, si tú quieres llegar a Jesús, tienes que pasar por encima de la multitud. Y número tres, si tú quieres llegar a Jesús, tienes que llevar a Jesús a casa. Entonces vamos a ver estas tres cosas hoy en esta mañana. Si quieres tú llegar a Jesús, tienes que subir a un árbol, tienes que pasar por encima de la multitud y tienes que llevar a Jesús a casa. Entonces vamos al primer punto. Tienes que subir a un árbol. Vean lo que dice la palabra del Señor en el verso 2. Resulta que allí había un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. El ver un hombre subido en un árbol no parece sorprendente, ¿cierto? O sea, no es algo así como que, bueno, pues Zaqueo subió a un árbol. No parece como algo que atractivo, algo que digas, wow, este hombre subió a un árbol. O sea, no es algo realmente sorprendente. Pero si nosotros vamos a estudiar el texto y vemos bien quién era Zaqueo, realmente empezamos a sorprendernos de esta historia. Porque Zaqueo era un recaudador de impuestos, era una persona rica, y si ustedes conocen un poco la historia de la Biblia, los recaudadores de impuestos eran altamente reconocidos en Roma. ¿Por qué? Porque eran las personas que recaudaban el dinero, ¿no?, de las personas, y por lo tanto un recaudador de impuestos era reconocido por el Imperio Romano.
¿verdad? Porque era una persona que les ayudaba a mantener el imperio. Así es que el emperador tenía en buena posición al recaudador de impuestos, el gobierno romano también eran amados por ellos, y bueno, la gente no los quería tanto porque de cierta manera los recaudadores de impuestos cobraban un impuesto mayor para quedarse con una parte. Roma no decía nada porque mientras a ellos les devolvían el dinero no había ningún problema, pero el recaudador de impuestos cobraba un precio mayor para quedarse con una parte del dinero, así es que la gente odiaba a los recaudadores de impuestos. Pero ante Roma, Zaqueo era un hombre de un estatus importante. Así es que esta imagen es un parteaguas en la historia, porque no sé ustedes, pero esta imagen es contracultural, porque las personas influyentes tienen acceso a los mejores lugares, ¿cierto? O sea, piensen en la persona más influyente aquí en México, a Carlos Slim. O sea, imaginen a Carlos Slim, pues subiendo a un árbol para entrar al Sanborns. Es suyo, le pertenece, ¿no? Entonces, si ven a Carlos Slim, ¿dónde lo van a sentar? En el mejor lugar, en las primeras sillas, en el mejor platillo. Si va a haber un encuentro de fútbol, no creo que lo pongan hasta arriba. Lo van a poner en los palcos, ¿no? Si ven a entrar a Elon Musk, ¿ustedes creen, no, el creador de Tesla, ustedes creen también que no, en Estados Unidos no le van a dar el mejor lugar? Cuando él entra a un restaurante, cuando va a un evento, a un supertazón, a fútbol americano, ¿ustedes creen que no le van a dar el mejor lugar del supertazón? Elon Musk no va a estar de alguna manera consiguiendo boletos. A él lo van a dejar entrar gratis porque es un hombre influyente. Tim Cook, el autor de, ahora el líder de Apple, ¿no? De iPhone, igual, o sea, son hombres influyentes, van a tener los mejores lugares en los eventos importantes. ¿Cómo se vería, repito, estos hombres trepados en un árbol? ¿Cómo se verían estos hombres trepados en un techo? ¿Nos burlaríamos de ellos? Yo creo que sí, yo sí me burlaría de ellos. A ver, tanta influencia y estás ahí, ¿por qué estás ahí? ¿No? Nos burlaríamos, pero ellos no serían capaces de humillarse. Pero Zaqueo sí fue capaz de humillarse. En esta escena estamos viendo a un hombre que está perdiendo su dignidad. Ahí en esta escena estamos viendo a un hombre que está perdiendo su orgullo para ver a quién. Para ver a Jesús. Entonces, amigos, esta escena nos muestra una verdad para ti y para mí. Para ser un cristiano, tenemos que estar dispuestos a parecer tontos, ridículos, para poder ver a Jesús. Fíjate lo que te estoy diciendo. Para ser un cristiano, entonces, a veces tenemos que estar dispuestos a parecer tontos, ridículos, para poder ver a Jesús. ¿Zaqueo parecía un tonto ahí en un árbol? Sí, parecía un tonto. Parecía un tonto. Sin embargo, Zaqueo estuvo dispuesto a parecer un tonto para poder ver a Jesús. Hay otra película, hoy estoy recordando muchas cosas que me gustan, pero hay otra película que me encanta. Véanla por favor, si no la han visto, que es Las Crónicas de Narnia. Y si no la has visto, en ella se narra la historia de 4 niños, ¿verdad?, que viven en Narnia y que tienen que ver mucho con la historia de la salvación. Sus nombres son Peter, Susan, Edmund y Lucy. Y bueno, no voy a contarles toda la película porque quiero que la vean. Pero al final de la saga de los 7 libros, uno de estos pequeños, la pequeña llamada Susan, no va al cielo, porque es una novela que trata de esto, pero esta pequeña Susan, ella no va al cielo como el resto de los otros 3. Y entonces esta escena de que esta pequeña Susan no va al cielo fue realmente debatida por muchos periodistas y por muchos críticos de la literatura, porque muchos críticos empezaron a decir que el autor del libro era una persona machista y era una persona misógina, y empezaron a criticar que por qué esta mujer
no había, fíjense bien, no había ido al cielo. Entonces, un periodista llamado Charles Grant, que él escribió en el New York Times, él escribió lo siguiente, fíjense. Dice, la razón por la que Susan no va al cielo es porque ella es sexual, porque piensa más en los lápices labiales. Esto es horroroso para una sociedad que defiende a las mujeres. C.S. Lewis, que es el autor del libro de las Crónicas de Narnia, dice, es un misógino. Es algo interesante, pero vean lo que contestó el autor del libro, C.S. Lewis. Dice, la razón por la que Susan no fue al cielo con todos, él cita algo de ella y que es clave, dice esto de Susan, que dijo ella, dice, qué mal que aún juegas esas historias que jugamos de niños. Fíjense bien lo que está diciendo, qué mal que aún juegas esas historias que jugamos de niños. Susan, dice C.S. Lewis, no fue al cielo porque dejó de pensar como una niña, dejó de creer en lo sobrenatural. Narnia era un mundo sobrenatural. ¿Por qué cito esto? A ver, quiero que entren conmigo a esta idea que quiero darles. ¿Por qué estamos hablando de Narnia y estaba hablando de Zaqueo? ¿Esto qué tiene que ver entre estos dos? Porque creo que C.S. Lewis está tomando el corazón de la cultura y nuestro corazón. Él fue un hombre ateo, fíjense bien. El autor de las Crónicas de Narnia fue un hombre ateo que se rehusó a creer en tonterías, en un mundo donde se nos dice que todo lo perdimos en el Edén. Eso dice el cristianismo, ¿no? Que el hombre fue puesto ¿en dónde? En el Edén. Y que le dijo Dios a Adán y Eva, no vayan a comer el árbol de ese fruto, si no van a morir. Y ellos entonces desobedecieron a Dios, comieron del árbol de ese fruto y desobedecieron. Y dijo, de ahí ustedes van a morir. Y después, ¿verdad? Se habla de un Dios que se hizo carne para salvarnos, que resucitó, que ascendió y que volverá. Esto es ridículo, ¿no? Esto parece una fantasía, ¿no? Es como subirse a un árbol como Zaqueo. Qué tonto es ser cristiano. ¿No les parece? C.S. Lewis, cuando era un ateo, se negó en creer en eso, pero hubo un día que se dio cuenta que la historia de cristianismo, esta historia que parece una fantasía, esta historia que es sobrenatural, es real. Y cuando él se dio cuenta de que esta historia que parecía una fantasía, que era mágica, pero que era real, entonces escribió las Crónicas de Narnia. Y él dijo, para creer en el cristianismo, tienes que creer en algo de fantasía. Porque el cristianismo es una historia sobrenatural y es una historia mágica. Porque realmente necesitamos creer, ¿verdad? Que Dios, el Dios del Evangelio, murió por nosotros, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y va a regresar por su iglesia. Va a regresar por su iglesia. Así es que tanto Marcos como C.S. Lewis nos dicen que para venir a Jesús tienes que ser como un niño y creer en lo sobrenatural, porque ese mundo realmente existe. Entonces subirse al árbol como Zaqueo consiste, amigos, en creer que hay un diablo. ¿En eso creemos los cristianos o no? Y muchos que nos dicen, estás tonto, estás loco, qué ridículo. Pero creemos que hay un infierno, ¿cierto? Creemos en estas historias mágicas realmente, pero que son reales. Esa es una realidad, no es fantasía, es una realidad. Pero tiene algo de sobrenatural. ¿Creemos que hay ángeles? Por supuesto, creemos que hay ángeles porque la Biblia lo dice. Creemos que Dios estaba sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y se hizo carne. ¿Qué tontería es esta? Pero la creemos. ¿Y que establecerá su reino para siempre? Creemos en eso.
Eso significa subirse al árbol. ¿Ahora entiendes por qué todas las historias sobrenaturales nos atraen? Porque la historia sobrenatural habla de una realidad. ¿Ahora entiendes por qué te gusta mucho la película de la entrevista con el vampiro? ¿O soy el único que le gusta? El único, me gusta la sangre, que maten a las personas. Hay algo ahí que nos atrae. ¿Por qué te gusta Harry Potter? ¿Por qué te gustan los videojuegos como Resident Evil? Y todas estas imágenes apuntan a un mundo sobrenatural. A un mundo sobrenatural que existe, que no es sacado de las películas, sino al contrario, las películas son un reflejo de la realidad de Dios, ¿eh? La pregunta fuerte en esta mañana entonces es, ¿estás dispuesto a hacer el ridículo? ¿Estás dispuesto a subir al árbol y que te digan, no, es que tonto eres? O sea, ¿cómo puedes creer en pleno siglo XXI que todos somos pecadores y que estamos destituidos del reino de Dios? ¿Cómo puedes creer que eres un pecador? O sea, esto lo creyeron en el siglo XVI, siglo XV, pero y que todo está afectado por el pecado. O sea, ¿crees esto? ¿Estás dispuesto a hacer el ridículo? ¿En verdad estás dispuesto a subirte al árbol y decir, sí, yo creo que todo fue destituido en el Edén? Sí, yo creo que Dios puso 2 ángeles con 2 espadas y que quien pasara esas espadas iba a morir. Y sí creo que quien pasó por esas espadas en el Edén fue Jesús. Y sí creo que Él derramó su sangre y por esa sangre somos salvados. Sí, aunque me digas que soy un ridículo subiéndome al árbol, sí, soy ese Zaqueo que se está subiendo al árbol. Entonces, por eso Jesús nos dice que de los niños es el reino de ¿qué? Para ser un cristiano hay que ser como un niño. Hay que creer en esto. Porque como adultos no creemos en esto. No creemos en estas historias sobrenaturales. Así es que hoy tenemos que pedirle perdón al Señor. Señor, no puedo vivir como un adulto. No puedo seguir pensando que tú no existes. No puedo seguir pensando que hay un mundo sobrenatural en el cual estamos viviendo. En un mundo donde Dios siga haciendo milagros. En un mundo donde quien interviene es Dios y quien maneja la historia de este mundo no somos la humanidad. Es el Señor tejiendo y moviendo todos los hilos de nuestras historias y de la historia del mundo. Hubieron varios adultos que sí creyeron en este mundo de niños sobrenatural. Uno de ellos fue Martin Luther King Jr. Y él dijo lo siguiente, un hombre de color, un luchalista social. Él dijo lo siguiente: me niego a creer que el bien y el mal solo es cuestión de opinión. Yo creo que hay un mundo eterno. Él creía en Dios, él creía que el bien y el mal no simplemente era algo subjetivo, algo que las personas pensamos que existe. No, dice, no, sí hay alguien que determina el bien y el mal y ese es Dios. Sí hay un Dios que existe, hay que creer en Él. Una persona, fíjense bien, llamada Anna Rice, escritora de la entrevista con el vampiro, que era atea. Ella dice, cuando estaba escribiendo mis libros sobre vampiros, y después leí la resurrección. Vean lo que dice, para que lo podamos ver. Vean lo que dice, el leer la resurrección me confrontó. Entendí que realmente sucedió. Realmente hay 2 mundos como los que yo me había imaginado. Una persona atea que escribió un mundo de vampiros y seres humanos. Pero en esas fantasías que ella estaba dando, descubrió que esas fantasías realmente eran reales. Y cuando ella empezó a leer la Biblia, se dio cuenta que la historia de la resurrección era algo real. El Evangelio te dice que hay un mundo sobrenatural, un príncipe malvado
que nos hechizó completamente, pero que hay un gran héroe que irrumpió el mundo para liberarnos de este terrible hechizo. Y ese es Jesús. Y este hechizo es el pecado. Y acuérdense que el pecado es desobedecer ¿a quién? A Dios. Entonces, necesitamos subirnos a un árbol, aunque las demás personas nos vean y nos digan qué ridículo eres. Para llegar a Jesús tienes que subirte a un árbol. Y si no estás dispuesto a subirte a un árbol, nunca vas a llegar a Jesús. Eso fue lo que hizo Zaqueo. Estuvo dispuesto a subirse a ese árbol. Punto número 2, tienes que pasar por encima de la multitud. Vean lo que dice el pasaje más adelante. Dice, llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. ¿Qué era lo que impedía que Zaqueo llegara ante Jesús? Parece obvio la pregunta. ¿Por qué no llegaba? ¿Por la multitud? ¿No? Cuando leemos esto parece muy superficial, pero realmente es algo muy profundo. Porque esto apunta a nosotros. Muchas personas no llegamos a Jesús por la gente. Observen lo que dice el texto. ¿Qué decía la gente? Al ver esto, el verso 7, todos empezaron a murmurar, a ir a hospedarse con un ¿qué? La mayoría de personas que estaban allí no entendían lo que significaba seguir a Jesús. Para ellos, Zaqueo no era digno de estar frente a Jesús. Porque ¿quién era? Era un pecador. Hoy muchas personas somos un impedimento para que otras personas sigan a Jesús. Nombramos a la mayoría de personas pecadoras. Ah, ese pecador. Ah, mira esa persona. Mira, esa persona no sigue a Dios. Mira, yo sí la sigo. Despreciamos a los demás porque no son tan buenas como nosotros. Pero no reconocemos que también hay pecado en ¿quién? En nosotros. La gente veía el pecado de Zaqueo, pero no veía su propio pecado. Pero por otro lado también no nos acercamos a Jesús, o no, a veces nos acercamos a Jesús y no nos queremos acercar diciendo, ¿verdad? Porque decimos los cristianos son unos hipócritas, porque ellos llevan una doble vida. A lo mejor esa es la razón por la que tú dices, no, es que soy cristiano, yo no quiero ser un cristiano porque pues los cristianos son bien hipócritas, dicen una cosa, hacen otra. No, pones a la multitud como un obstáculo por el cual tú no te acercas a Él. Ahora, ambos escenarios son catastróficos. El que la gente te impide que tú llegues porque a veces habla mal de ti, y el otro escenario también es que tú justifiques que no te acercas a Dios por la gente. Los dos escenarios son catastróficos. Zaqueo supera estas barreras. ¿Cómo? ¿Cómo lo supera? Zaqueo encontró una manera de solo mirar a Jesús. Él no vio a Jesús a través de la multitud. Él no se dejó llevar por las murmuraciones. ¿Qué hubiera pasado si hubiera escuchado a la gente decir, eres un qué? ¿Qué hubiera pasado con Zaqueo? Se hubiera desanimado. Le ha dicho, tienen razón. ¿Para qué me subo al árbol? O si él hubiera dicho, yo no voy a acercarme a Jesús porque miren cómo la gente, cómo me trata. No, ya no quiero nada con ese Dios. No, él no vio a las personas, él vio a Jesús. Entonces hoy en esta mañana el Señor te dice, acércate, no viendo a las personas, sino viendo a quién, a Dios. Muchas personas han hablado mal de nosotros. Y han dicho cosas ciertas, pero muchas han sido mentira. Y muchas de esas cosas nos han desanimado y nos han dicho, yo ya no quiero seguir a Dios. ¿Por qué seguir siendo un cristiano? No vale la pena. Pero hoy el Señor te dice, no veas a la multitud, veme a mí. Y muchos de ustedes también, ¿verdad?
hemos puesto como excusas y dicho, yo ya no voy a la iglesia porque la iglesia es algo terrible. Ahí te hieren, ahí te lastiman. Y no estás diciendo mentiras. A veces en la iglesia hemos salido heridos y hemos salido lastimados. Pero Jesús te dice, no mires a la multitud, mírame a mí. Así es que la pregunta fuerte en esta mañana a tu corazón y a mi corazón es, ¿vas a permitir que la gente te deje conocer de alguna manera o que no te deje conocer a la maravillosa persona que es Jesús? ¿Vas a permitir eso? ¿Que la gente te lo impida? Charles Spurgeon, un autor, dice lo siguiente: no midas a Dios por lo que ves en el mundo o en otros hombres. Él es infinitamente más grande, más puro, más glorioso de lo que jamás podríamos imaginar. Si tú piensas que Dios es las personas, te vas a decepcionar. Las personas fallamos, tú fallas. Tú pides perfección de los demás cuando tú no eres perfecto. Cuando tú pecas, cuando tú también desobedeces, cuando tú... ¿Me entienden? Somos igual que pecadores que los demás. Así es que no trates de ver a Dios a través de la gente porque te vas a decepcionar. Mira a Dios fijamente y míralo a Él. Y cuando tú lo mires a Él no te vas a decepcionar porque Él es totalmente perfecto, Él es totalmente bueno. Dice Jonathan Edwards lo siguiente: un verdadero sentido del pecado personal nos llevará a preocuparnos más por nuestras faltas que por la de cualquier otro. No tenemos que ver el pecado de los otros, tenemos que ver nuestro ¿qué? Nuestro pecado. Zaqueo no se puso a ver el pecado de la gente, ¿o sí? Él dijo, bueno, si la gente está hablando mal de mí, sus razones tendrán. Yo voy a pensar en quién, en mí. Y yo fallé. Y yo estoy mal. No solamente ellos están mal, yo estoy mal. Así es que hoy tenemos que decirle al Señor en esta tarde, Señor, permíteme ver mi propio pecado. Me la he pasado hablando mal de los demás, de lo que me han lastimado, y quizás sea cierto. Porque las personas somos horribles, porque las personas realmente dañamos a otra gente. Pero hoy el Señor te dice, no mires eso, mira también lo que hay en tu corazón. Y mira que también tú has lastimado a personas. Y mira que tú también eres un mentiroso. Mira que también tú eres una persona a veces que hiere a otros. Observa tu propio pecado. Tú también necesitas de Dios. Así es que hoy tenemos que pedirle perdón al Señor. Hoy tenemos que pedirle al Señor para que nos permita ver nuestro propio pecado. Entonces, tenemos que subirnos a un árbol para llegar a Jesús. Tenemos que dejar de ver a la multitud, como lo hizo Zaqueo, pero también tenemos que llevar a Jesús a casa. Y vean lo que dice el verso 6 en adelante. Dice, punto número 3, tienes que llevar a Jesús a casa. Dice el 6, así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús. ¿En dónde? En su casa. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo yo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo te he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Y dice Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que se había perdido. La pregunta cuando leemos el texto, y esto tiene que ver, es algo bien interesante, ¿eh? ¿Por qué Jesús fue a la casa con Zaqueo? A ver, díganme. ¿Por qué Jesús fue a la casa con Zaqueo? ¿Eh? Que no todo es dinero, ¿ok? ¿Pero por qué fue? ¿Por qué? Porque sabía que Zaqueo lo necesitaba, ¿ok? ¿Por qué más? ¿Por qué más? ¿Por qué fue? O sea, ¿cuál fue la razón? Jesús conocía el corazón de Zaqueo, podría ser.
¿Por qué él va a la casa de Zaqueo? ¿Porque acepta la invitación de Zaqueo? ¿O porque él llega así a la casa de Zaqueo? Para rescatarlo, sí. Pero ¿quién invita a quién? Es algo interesante. Zaqueo no lo invitó. Él llega y se autoinvita. ¿Cómo se sienten cuando alguien llega y se autoinvita? Zaqueo, Dios llega y dice, a ver, como me dijeron, vamos ahorita a su casa, pastor, espérense, espérense. Él se invitó. Esto es interesante porque nos muestra la forma en que Jesús viene a nuestra vida. El orden no es Zaqueo llevando a Jesús a casa, No es diciendo, no es Cristo cediendo ante las palabras de Zaqueo, no es Zaqueo diciéndole, Jesús, por favor, ven a mi casa a comer. Y Jesús, bueno, Zaqueo, está bien. Eres malo, pero bueno, eres un buen hombre, voy a ir, te voy a cambiar. Bueno, voy. No. Fue al revés, o sea, el orden es diciendo, Zaqueo, voy a tu casa. Y me encanta esta escena porque es Jesús diciendo a Zaqueo, a pesar de tu pecado, quiero estar con quién. Quiero estar contigo. Porque Zaqueo se había arrepentido. Todavía no. Y Zaqueo va a comer, Jesús va a comer a la casa de ese pecador que todavía no se ha arrepentido. ¿Se dan cuenta de esto? Esto apunta a nosotros. ¿Cómo se sienten? Jesús diciéndote en esa mañana, quiero estar contigo. A pesar de que sé quién eres. A pesar de que sé que quizá seas un infiel. A pesar de que sé que a lo mejor eres un ladrón. Que a pesar de que sé que tú no quieres nada conmigo. A pesar de que sé que tú tratas mal a tus hijos. A pesar de que sé que eres una buena persona, pero piensas que todo lo tienes por tus fuerzas y no por mí. A pesar de todo eso, yo quiero estar en tu casa y voy a ir a tu casa. ¿Cómo se sienten al escuchar esto? Estas palabras provocaron un arrepentimiento en Zaqueo, ¿cierto? Al igual que debe provocar arrepentimiento en cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué le dice Zaqueo a Jesús cuando ya va a su casa? ¿Qué le dice ya estando ahí? Señor, reconozco que he fallado y tengo que devolver, voy a devolver hasta más de la mitad de lo que he tenido, porque sabía que era un ladrón. ¿Qué es lo que provoca que Zaqueo se arrepienta? El amor profundo de Jesús. El amor de Jesús no solo es la base del cambio, escuchen bien, sino es la dinámica del cambio. Quiero repetir esto, el amor de Jesús no solamente es la base del cambio, sino la dinámica del cambio. Tú no vas a cambiar, tú no vas a transformar tu vida y vas a buscar a Dios hasta que no entiendas que Jesús te dice, voy a comer a tu casa. Hasta que no entiendas que el Dios del Evangelio dio la vida por ti. Hasta que no entiendas que Dios del Evangelio se puso en una cruz y recibió la ira de Dios que tú merecías recibir. Hasta que no entiendas eso, tú vas a decir, no puedo seguir siendo un infiel. No puedo seguir siendo un mentiroso. No puedo seguir siendo un ladrón.
La dinámica del cambio está en entender cuán ancho, cuán largo, cuán profundo es el amor de Cristo para cada uno de los que estamos aquí. Si tú no has entendido eso, entonces no vas a poder cambiar. Por eso le dijo Zaqueo: Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. El ir a la casa de alguien no es cualquier cosa. Indica amor, indica estima, indica una relación cercana. Zaqueo está asombrado de que alguien lo ame de esa forma, a pesar de quién es él. Los demás lo despreciaban, los demás se burlaban de él. ¿Cuántas personas no te han despreciado y no se han burlado de ti? Pero a ese al que han despreciado y se han burlado, hoy Jesús te invita, o más bien se autoinvita a comer a tu casa. Jesús se invita siempre a comer, nos invita siempre a comer. ¿Recuerdan Apocalipsis 23? Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Y cuando él habla de comida, de comer contigo, está hablando a que él quiere que le conozcas, que sepas cuánto te ama, que sepas tú que no te ha olvidado, que sepas tú que siempre ha estado ahí contigo cuando has estado llorando, cuando has estado sufriendo, cuando has estado atemorizado. Él ha estado allí. Él quiere comer contigo y que todo cambie. Que tu manera de llevar tu vida sexual cambie. Que tu manera de ver tu trabajo cambie. Que tu matrimonio cambie. Que la manera de llevar tu crianza cambie. Que la manera de llevar tu dinero cambie. Que tus relaciones personales cambien. Cambien por amor a ¿quién? Por amor a Él. Esto significa que si quieres ver la dinámica del Evangelio en tu vida, no se trata solamente venir los domingos o a todas las reuniones, sino de una manera muy íntima, cenar con Él. Deleitarte en leer su palabra, deleitarte en orar, en escucharlo, en hacerlo el centro de tu vida. Eso significa cenar con Él. El autor J.C. Ryle dice lo siguiente: la raíz de la verdadera santidad es un amor profundo y personal por nuestro Señor Jesucristo. Si el cambio está en entender el amor de Dios, para enamorarse de una persona hay que estar con ella continuamente, ¿cierto? Tú no te vas a enamorar de alguien viéndolo cada año, cada 7 meses. Pastor, es que no cambio. Pues sí, entiendo. Entiendo por qué no cambias. El Señor cambia verdaderamente. El Señor nos transforma. Llega a Él. ¿Cómo? Súbete a un árbol. No veas a la multitud. Y lleva a Jesús a casa. Señor, ayúdanos a hacer esto. Necesitamos ser transformados. Lo necesitamos. Podemos pensar en esto, iglesia, hoy en esta tarde. Podemos orar pensando en esto. Vamos a orar ahí en tu lugar y pedirle perdón al Señor. Vamos a orar. Señor, perdónanos porque a veces no estamos dispuestos a subir a un árbol y creer en esta historia sobrenatural del Evangelio, pero en esta historia que es real. Ayúdanos, Señor, a
subirnos a ese árbol en medio de las críticas de las personas. Ayúdanos, Señor, realmente a que las multitudes no sean un impedimento para que nosotros lleguemos a ti. Que la opinión de otras personas no sean tampoco nuestras excusas para decir, yo no quiero ir a la iglesia, yo no me comprometo, yo no quiero, no, sino que realmente podamos verte a ti. La razón por la cual servimos y amamos eres tú, no la gente. Pero por otro lado, Señor, también, Señor, tú nos invitas para cenar contigo. Y cuando descubrimos cuán amados somos, sin duda nuestra vida no puede ser la misma. Señor, ayúdanos a ver este amor, ayúdanos a ver cómo tú nos invitas a una relación personal contigo. Muchos de los que estamos aquí necesitamos abandonar muchas cosas en las que estamos viviendo y que reflejan desobediencia a ti y que reflejan nuestro orgullo. Tú nos conoces perfectamente a cada uno de los que estamos aquí. Señor, no podemos seguir viviendo así porque somos tus hijos y porque tú nos amas profundamente. Ayúdanos a restaurar nuestras vidas y restaura nuestras vidas con el poder de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo ponga el Evangelio en nuestros corazones, así como lo puso en el corazón de Zaqueo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias en esta tarde. Amén.